Muchas veces después de un concierto, viendo las fotos de Agustín, nos enterábamos de muchas cosas que habían pasado en el concierto y que por estar tocando nosotros no las registrábamos. Después de tantos años de actividad surgió la necesidad de dejar un testimonio de todo eso. Para aquel que quiera recordar, para aquellos que quieran conocer un poco de qué se trata el proyecto. El libro es un relato visual de lo que para mí es MPA. La expectativa con el libro es la misma que con lo que hacemos todo, que la gente se acerque a MPA, quiera formar parte o colaborar de alguna manera. El proceso de gestación del libro para mí es muy parecido al de MPA. La selección de fotos fue el proceso más importante porque constituía el ADN del libro. El proceso fue complicado porque yo tengo un archivo de más de 15.000 imágenes de música para el alma. Por supuesto que están catalogadas, están seleccionadas, pero como la instancia del libro era nueva y habría una perspectiva distinta, decidí revisarlas todas otra vez con la premisa de que quedasen 500 fotos aproximadamente. El criterio que elegimos fue crear un relato visual, sensorial y orgánico, no cronológico ni estructurado por capítulos o conciertos realizados. Una vez que quedaron esas 500 fotos seleccionadas, se imprimieron y empezamos a trabajar con Silvina, la diseñadora del libro, para ir construyendo y puliendo el relato. En el prólogo, Adriana Bergero nos dice que la emoción circula. Ese fue el hilo conductor de la historia que queríamos contar. Al principio no habíamos pensado en la posibilidad de que tenga texto, pero surgieron ideas para complementar lo visual con algo escrito. Cuando me propusieron acompañar algunas fotos del libro con algo de texto, pensé que la forma de acompañar algunas de esas fotos, si es que iba a aparecer texto, tenía que ser poesía. Entonces lo pensé como piezas textuales, como si fueran partituras de palabras, ¿no? En la edición fotográfica lo más importante es la relación con el autor y el diálogo. Y en ese punto con Agustín tuvimos sintonía desde la primera reunión de trabajo. El libro tenía que transmitir esa emoción, esos vínculos y esa energía colectiva. Ese proceso me hizo tomar conciencia de lo que veníamos haciendo con MPA hace 8 años sin parar. Y fue muy fuerte. Me acuerdo que lo llamé a Jorge muy emocionado para contarle esto y decirle que no podía creer todo lo que había pasado en este tiempo, los lugares que habíamos conocido, la gente con la que nos habíamos cruzado. El testimonio que da el libro es que la música, aún en situaciones de vida muy difíciles, puede elevar el espíritu más allá de esa situación de vida y permitir una conexión inmediata y profunda, y que esa energía que surge es muy transformadora. De la selección de fotos que elegimos para poner en este video, hay 2 fotos que me involucran personalmente. Una que se me ve en un pasillo de un hospital, no recuerdo el nombre del hospital, pero sí recuerdo que estaba cantando Volver. Eran todas habitaciones individuales y había varias personas internadas y bueno, yo trataba de... Estoy ahí como entre medio de una puerta y otra puerta porque estoy tratando de cantarle a este que está acá y que también escuche el que estaba del otro lado del pasillo. Y la otra que hay, que es realmente también muy muy bonita, es una que se ve un cartel gigante que logramos ponerlo en Constitución. En un lugar en donde la gente viene y va y rara vez se detiene por alguna razón, donde la gente normalmente va corriendo muy apurada para alcanzar el tren, para ir a trabajar o para volver a su casa. En ese lugar, bueno, ofrecer un concierto con coro, orquesta y solistas es una experiencia realmente muy muy placentera y muy fuerte al mismo tiempo. Y por otro lado, porque en la foto que está tomada desde arriba, desde un ángulo lejano, digamos, nos vemos todos muy pequeñitos, da cuenta de lo pequeños que somos y al mismo tiempo de cuán grande es el aporte de cada uno de nosotros, por más pequeños que seamos. Ver las fotos del libro me trajeron muchísimos recuerdos y es como un concentrado de toda la magia, de todas las emociones, de todo lo conmovedor que fueron tantos momentos vividos estos últimos años. Está muy presente en mi recuerdo ese momento, fue en el año 2018, en el Hospital Argerich, y recuerdo el rostro de felicidad. Fue muy difícil no emocionarme al recibir la emoción de esa persona.
En los hospitales el silencio parece ser parte de la medicación, pero cuando los instrumentos empiezan a espolvorear su sonido, se abren las puertas de las habitaciones y empiezan a salir los enfermos a corear y a participar, con una sonrisa que tal vez durante mucho tiempo no han podido sentir. La mayor gratificación es ver salir a estos enfermos y participar como si la música, ya no de un modo endovenoso, sino endoespiritual, los estuviera curando. En el libro hay una fotografía estupenda donde sale una mujer en su cama de hospital que no puede moverse, que no puede caminar, solamente puede mover los brazos, y en ese momento, porque estuve presente, un trío de cuerdas se acercó a darle un concierto personal a ella. Durante algunos minutos tocaron solo para ella y ella cerró los ojos y dejó que sus manos bailaran y se movieran al ritmo de la música que invadió toda la habitación. Me susurra y me dice: yo fui bailarina de ballet. Y empezó a escuchar la música y lógicamente sus pies ya no podían volver a danzar. Y empezó a danzar con las manos. Y esa cara, esa expresión de felicidad, de amor, de gratitud, quedó en nuestros corazones. Todos lloramos, pero era un llanto de emoción y de gratitud. Hay una foto en el libro donde aparezco con mi amiga Perla de la mano con una señora que estaba internada en el hospital. Salió de su cuarto muy feliz, bailando, y de repente nos tomó de las manos a nosotras dos y fue un momento muy alegre, de unión. Nunca me voy a olvidar ese apretón de manos de abuela. Una noche que hicimos la visita a un hospital, todos vestidos con pijama, tanto los músicos como los payasos de hospital, para dar las buenas noches, con música para dormir, para conciliar el sueño, y con gestos de mucho afecto y respeto, fuimos de cama en cama. Es algo que no puedo olvidar jamás, es un recuerdo increíble que logró fusionar lo que uno hace como médico, como payaso de hospital, y en este caso con la música. Una de las giras que hicimos a la provincia de Neuquén, estábamos ya cerrando ese momento en ese pabellón y escuchamos que se pone a cantar a alguien a la par mía. Él está en medio de un área cantándola, abre sus brazos y el paciente le responde con el mismo gesto. Y no hizo falta más que eso para que se viniera, o sea, hasta donde estaba yo cantando, y terminamos cantando O Sole Mío a plena voz y abrazados en el agudo final. Y de los innumerables recuerdos que me provocan las hermosísimas fotos de Agustín, quiero compartir uno muy personal. En noviembre del 2015 fuimos por cuarta vez a la Escuela de Niños Ciegos Santa Cecilia. Al entrar al colegio fui a buscar a Lázaro y me encontré en el patio cerrado de la escuela a los músicos tocando la Traviata, y a su vez alzaron a mi hijo y fue inolvidable. Y cuando terminó, los chicos se acercaron a interactuar, a tocar los instrumentos, pasar por un instrumento por otro. Entonces se me acercó una alumnita ciega. Cuando estuvo al lado mío, le digo: esto es una viola. Y me contesta: ya lo sé, Emilio. Y yo le dije: ¿cómo sabes mi nombre? Y nos conocimos en 2012, me dijo. Y mi oído y mi corazón me llevó a ellos, y cuando vi que estaban ahí, dije, sabía. Siempre estoy presente cuando al final del recital invitan a los chicos a probar los violines, probar tocando los violines. Y en esta foto en que la chica está tocando el cello, esa foto me trae un montón de emoción, porque me acuerdo la primera vez que yo estuve con MPA. Estábamos en la Fundación CONIN en Mendoza, tocando para un grupo de niños allí presentes, y luego de tocar los invitamos a jugar con nuestros instrumentos. Y dije, uy,
alguien va a querer, no sé, como que es algo tan por ahí que no conocen. Y la emoción de los chicos, fueron todos corriendo, todos querían probar hacer esa magia. Una de las niñas, con la ayuda de su enfermera, se acerca al cello. Yo le ofrezco mi arco y empieza a frotarlo contra las cuerdas, a jugar, me mira, sonríe. Luego nos contaron, padecía de parálisis cerebral y nunca la habían visto tan contenta. Esta emoción siguió porque después de un rato guardamos nuestros instrumentos ya para irnos al aeropuerto y desde el primer piso donde ellos estaban asomó con sus muletitas y una enfermera y empezó a bajar lentamente hasta nuevamente reencontrarse con el cello, así que fue un encuentro muy emocionante que siempre recordaremos. Ese registro, ese cambio, esa transformación que sucede desde el inicio, desde el punto cero hasta el final del concierto, eso es MPA, de alguna manera eso es lo que lo resume. Yo creo que en el libro buena parte de las fotos muestran esa conexión, ese cambio, esa magia que tiene el proyecto. En estos días de pandemia, Música para el Alma nuevamente nos ha sorprendido. Ha creado un libro que tiene todos los elementos como para acercarse nuevamente de algún modo a los enfermos. Alguien lo va a acercar. Una vez que el libro esté entre nosotros, de algún modo va a sostener enfermos y de algún modo nos va a inspirar a todos. Nuestras expectativas con el libro de MPA es que todas las personas que realmente puedan recorrer las páginas lleguen a emocionarse de la misma manera que nos pasa a nosotros.